Bienvenida, Balbina. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta tercera mesa del grupo de trabajo sobre seguridad de esta segunda fase de consulta del proyecto para el fortalecimiento de radios comunitarias e indígenas, de medios comunitarios e indígenas, un proyecto que concursa a la Presidencia de la República a través de una convocatoria que hacen la UNESCO y la Unión Europea. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan a través de redes sociales. Muchas gracias a las personas que nos difunden y a las instituciones y organizaciones que nos difunden también a través de sus redes. Muchísimas gracias. Para dar inicio a la mesa de hoy, le voy a dar la palabra a nuestros consultores para el proyecto, a Alfonso Castellanos y Blanca Cruz, y al equipo coordinador de esta mesa de trabajo, que son quienes nos van a guiar a través de los trabajos del día de hoy. Adelante, Blanca y Alfonso. Buenos días a todas y a todos. Perdón. Buenos días a todas y a todos. Estamos entonces, como señalaba Xóchitl, en esta sesión 3. Vamos a nada más a hacer como un recordatorio de lo que se hizo la sesión pasada y también para situar en qué está este grupo. Entonces voy a compartir la pantalla. Ay, se me desapareció. Un segundo. Voy a compartir la pantalla que es precisamente la carpeta de archivos que se tiene de UNESCO. Entonces, a ver cómo le cierro aquí. Otra vez. Compartir pantalla. Aquí está. Ok. Esta es la carpeta. Entonces, es la de ya entrando directamente a la carpeta de grupo 7. Estos son los archivos que hay aquí y si nosotros le damos clic en este, nos abre, es que en realidad ya lo tenía abierto, nos abre este archivo que estuvimos revisando la sesión anterior, donde Paula igual fue tomando notas de los distintos aportes que se dieron y la sesión anterior versó sobre el primer punto, que es el tema del diagnóstico. El diagnóstico sobre en qué situación, en qué estado se encuentran estas acciones o sí, situaciones que se dan de violencia en torno a los medios indígenas y comunitarios y las personas que los habitan, ¿no? Que son las y los comunicadores indígenas y comunitarios. Entonces, con base en ello, el equipo de coordinación, las compañeras, porque son todas mujeres, diseñaron estas preguntas y las trabajamos en la sesión pasada. Las respuestas están colocadas aquí a modo de resumen, pero también Paula, a partir de todo lo que se estaba proponiendo, se fueron diseñando tanto como etapas como acuerdos en torno a la implementación y sobre todo el acuerdo central fue trabajar en estas etapas, para lo cual se apuntaron en las distintas organizaciones que forman parte de este grupo, en las distintas etapas en las que les gustaría colaborar. En la etapa 3 vemos que no se apuntó nadie. Paula y el equipo de coordinación nos decían que hasta el momento no recibieron como algún avance de estos equipos de trabajo que hayan desarrollado ya cuestiones más precisas todavía sobre el diagnóstico. Sin embargo, bueno, igual entendemos que han estado como apurados y que por otro lado tampoco, tal vez no hubo como un recordatorio intermedio de parte del equipo de coordinación y relatoría sobre que no olvidaran este tema y fueran avanzando en él. Pero no es un problema, es importante que hoy hagamos este recordatorio y ustedes lo puedan ir abordando entre la sesión 3 y 4, con la idea de que en la sesión 4, si es posible, por favor, se pueda presentar de parte de estos equipos este tema del diagnóstico, pero ya más desarrollado. Ya solamente sería como aterrizar todas las ideas que hasta el momento ha habido, las perspectivas de cómo llevarlo a cabo, de acuerdo a estas etapas que definieron en la sesión anterior, que es una etapa de arranque, una etapa de desarrollo del diagnóstico y pues una tercera etapa que puede llamarse de conclusión, donde está
la sistematización de los resultados, el reporte, y también aquí entraría como la estrategia de comunicación, la visibilización de este diagnóstico, ¿no? Cómo se socializa o cómo se visibiliza. Recuerdo que eso lo mencionamos, pero tal vez no quedó apuntado. Estrategia de difusión del diagnóstico. Entonces, esto fue en lo que nos enfocamos en la sesión anterior, y la idea hoy sería entonces poder avanzar hacia el punto 2, que es este que tengo aquí sombreado, que tiene que ver con los ordenamientos jurídicos, para lo cual el equipo de coordinación y relatoría se estuvo poniendo de acuerdo en cómo abordarlo, y de antemano ya había como algunas preguntas que desde un inicio trazaron. Sin embargo, yo daría primero la palabra a ellas para que ellas nos guíen en cómo llevar a cabo este ejercicio de trabajar hoy en el punto 2, si hay alguna introducción que dar, y eso, ya sé que ustedes directamente compartan la pantalla como lo hacían la vez anterior, o desde el equipo consultor podemos ayudar a ir compartiéndola, y entre dos personas podemos igual ir poniendo las notas de lo que se vaya mencionando. Si se requiere ayuda en ello, ustedes nos indican cómo se hayan organizado. Entonces, paso la palabra al equipo de coordinación y relatoría, y de mi parte sería todo por ahora. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Del equipo de relatoría, no sé quién vaya a tomar la palabra. Y de coordinación. Itzia, Sí, adelante. muchas gracias. Sí, creo que nos ayudaría mucho si el equipo consultor puede como ayudar también a ir transmitiendo la pantalla, y a partir de ahí vamos como haciendo notas de lo que vaya saliendo. Justo el tema de hoy, que es el tema 2, básicamente tiene que ver con identificar aquellos ordenamientos jurídicos que deberían ser derogados o reformados para garantizar el ejercicio de libertad de expresión de comunicadoras, comunicadores comunitarios e indígenas. Esto se tenía que hacer con la articulación de la mesa de normatividad. Sin embargo, nos habían comentado que no fue como posible agendar esta reunión, pero bueno, creo que podemos ir avanzando con las preguntas. Sin embargo, antes de empezar a contestar las preguntas que hace un rato proyectaba Blanca, al equipo coordinador y relator, nos parece importante hablar con ustedes de un tema que impacta directamente justo en el análisis normativo, en los ordenamientos jurídicos que permiten garantizar el ejercicio de libertad de expresión, ¿no? Sobre todo en la mesa de seguridad, y tiene que ver con el dictamen que se ha estado avanzando, que ya fue aprobado esta semana en la Cámara de Diputados y que ahora está por pasar al Senado, que tiene que ver con la derogación de los fideicomisos, particularmente el fideicomiso o el fondo que crea el fideicomiso para implementar las medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Evidentemente consideramos que este impacto, al derogar este fondo, nos gustaría como analizarlo en la mesa aquí, si consideran que cuáles podrían ser los impactos, si lo consideran prioritario, y pues que hablemos de esto, ¿no? Porque al final pues creemos que sí tiene por lo menos una relación directa con las condiciones que permiten a comunicadoras, comunicadores indígenas, radios comunitarias, ejercer la libertad de expresión a través de también implementación de medidas de protección que les permitan pues seguir haciendo su trabajo. Entonces, pues abriríamos un poco, antes de pasar las preguntas, con el tema de los fideicomisos, nos gustaría platicarlo. Y pues no sé si Lucía o Balbina también quieren agregar algo más, y pues adelante con esta discusión. Muchas gracias, Itzia. Sobre todo porque si recordamos la discusión que tuvimos en la primera sesión, donde precisamente hablábamos de este proceso que se estaba llevando en la Cámara de Diputados sobre la reforma a la ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, una ruta muy importante en esta línea de
la protección para comunicadoras, comunicadores y medios comunitarios indígenas como una ruta muy importante que era fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y que en aquella reunión señalábamos precisamente que para no duplicar trabajos o sino fortalecer aquellos que ya estaban echados a andar, como el de esta modificación a la ley, nos parecía como muy importante que le diéramos seguimiento y que desde esta lógica que traemos, y especialmente en el punto 2, de identificar aquellos ordenamientos que tendrían que cambiar o que tendrían que modificarse para garantizar la seguridad de personas defensoras y periodistas, pues estaba también, como en la ley lo tenía planteado, pues esta parte de los fideicomisos o del fideicomiso específicamente para el mecanismo de protección. Entonces, por eso nos parece como muy importante que hagamos esta reflexión, precisamente en esta lógica que veníamos trabajando, que es fortalecer al mecanismo de protección con la instancia que vemos que ya está aquí, que ya está puesta, que ya existe, que no tendríamos que inventar ninguna otra, sino cómo articulamos con este trabajo que está haciendo el Grupo 7, esta lógica de fortalecer precisamente el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Solamente agregaría esta parte que me parece importante que recordemos, que fue parte de esta discusión y esta reflexión que llevamos en la primera sesión que tuvimos de este equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. No sé si quiere alguien más del equipo coordinador hacer alguna intervención o si empezamos a revisar este segundo punto. ¿Sí? Adelante, Balbina. No, sí, siguiendo un poco con lo que comentaba Lucía y Itzia sobre este tema de los fideicomisos, pues para RCF sí es realmente alarmante que se haya aprobado en la Cámara este dictamen sin un diagnóstico previo, ¿no? Sobre todo porque previo a esto, en el mes de junio, nosotros, varias de las organizaciones que estamos aquí participando en esta mesa de seguridad, tuvimos un diálogo con los diputados de la Cámara, entre ellos con la Comisión de Presupuesto y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, analizando el tema de la necesidad de por qué era necesario mantener este fideicomiso de protección para periodistas y defensores, y la misma oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas estuvo en esta reunión e hizo una serie de recomendaciones, y hay que decir que también el informe, las 102 recomendaciones de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre temas de seguridad, plantearon precisamente que lo que se tenía que hacer era fortalecer el mecanismo y fortalecer sus recursos para poder dar una mayor protección, ¿no? Yo creo que la mayoría de las organizaciones ahora tenemos una gran interrogante y es sobre cómo se va a proceder en este tema de seguridad, sobre todo porque estamos analizando un tema de seguridad, que son las radios comunitarias, ¿no? Entonces no podemos pasar desapercibido este tema porque va a impactar no solo en el diagnóstico que vamos a hacer y que vamos a observar, sino va a impactar también en las medidas que de forma inmediata se tengan que implementar, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que considerar en parte de este diagnóstico el impacto que esta medida puede tener, no solo para aquellas radios, porque sé que hay personas de las radios comunitarias que están ya bajo protección del mecanismo, sino para aquellos que en adelante tengan que solicitar alguna medida de protección. Entonces creo que el diagnóstico tendría que incorporar este elemento de
el impacto que puede tener este dictamen, que seguramente va a ser aprobado en el Senado también. No vemos otro panorama más esperanzador ahí. Entonces, que queremos ser realistas, ¿no? Y si vamos a abordar un tema de seguridad, tenemos que tomar en cuenta esta nueva situación que no estaba planteada dentro del diagnóstico. Es decir, si vamos a revisar los temas de seguridad y cómo se va a garantizar la seguridad de las radios comunitarias, obviamente tenemos que abordar el impacto que esto puede tener. Muchas gracias, Balbina. Bienvenidos a las personas que no les había dado la bienvenida. Y no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o si quieren que iniciemos ya propiamente con las intervenciones para este segundo punto. No sé si Blanca o alguien, no sé cómo quieren que estructuremos esta segunda parte, si quieren que haya intervenciones de algunos de ustedes o de todos, si hacemos una ronda de intervenciones para este segundo punto, o cómo lo tenían pensado. ¿Deyanira? Digo, perdón, Itzia. Yo nada más iba a decir que igual y para poder entrar al tema 2, o sea, que la parte de fideicomiso sea considerado también como parte del tema 2, ¿no? Porque es un tema de orden jurídico también. Y pues que a partir de ahí, quizá empezando por el tema de fideicomisos y luego pasamos a responder las otras respuestas, pero pues que se abra el diálogo a las personas que están participando aquí y conocer un poco más sobre las impresiones que pueden llegar a tener sobre esto que ahorita explicaban tanto Lucía como Balbina. Perfecto. Pues entonces abrimos para el espacio para las intervenciones sobre este tema y ya después pasaríamos a la otra parte. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre este punto. Parece que no. Yo creo que es muy importante, por ahí ya lo decía Irina, creo, la reunión pasada también, que habría que ver aquellas normatividad que, por ejemplo, aun cuando las radios comunitarias e indígenas no tengan la concesión, que no fueran criminalizadas. Creo que es un tema que habría que abordar. Pero siguiendo con estas dos preguntas que tenemos sobre los ordenamientos jurídicos para ser derogados o reformados, creo que uno de los temas que tendríamos que estar mirando es precisamente que se reforme nuevamente en términos de este proceso legislativo que se estaba llevando en la Cámara de Diputados para modificar la ley de periodistas, la ley del mecanismo, en el que se pudiera reconocer nuevamente la importancia del fideicomiso y del fondo, porque tal cual iba la propuesta del dictamen que ya había hecho la Comisión de Población, y de gobernación y población, en esta nueva ley está reconocido la importancia del fideicomiso. Y creo que en ese sentido, si pensamos en los cambios que hay que ver, que sería como recuperar precisamente esta figura que garantice al mecanismo de protección los recursos necesarios para los planes integrales de protección que se requieren con esta mirada pertinente, cultural, etcétera. Me parece que es como muy importante en esta lógica que vamos, sobre todo para unirlo con el equipo 4 que tiene que ver con normatividad. Y entiendo que una de las cosas que ha estado pidiendo el equipo 4 es que no solamente demos opiniones o ideas generales, sino que ayudemos a aterrizar concretamente las propuestas que se requieran para la normatividad. Entonces, me parece también en esta lógica ir haciendo el contexto de lo que en este sentido sería importante retomar para impulsar un camino que ya estaba andado, ¿no? En
en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Lucía. No sé si alguien más quiera hacer alguna intervención. Tal vez a lo mejor valdría la pena. David, creo que tú nos acompañas de Cámara de Diputados, ¿cierto? Así es. Hola, ¿qué David, tal? David, no sé si tú tengas más información de cómo quedó este dictamen o si nos puedas compartir más información de cómo se planea ya más a detalle la implementación de esta nueva forma de aplicar lo que ya no son los fideicomisos, pero que seguirán siendo estos mismos fondos. Sí, de hecho, lo que se está haciendo ahorita es buscar que nos den ya la declaratoria de publicidad del dictamen al que hacía referencia Lucía. Bueno, a través de ese dictamen sí hace en algunas partes, en 5 artículos básicamente, referencia al fideicomiso y al fondo. Con el fondo no hay compatibilidad total, pero con el fideicomiso pues lo que van a procurar es que se haga ese cambio. La comisión ha defendido y continuará defendiendo la necesidad de mantener el fideicomiso, y mientras no sea una realidad jurídica consumada, es decir, que sea aprobado por las 2 cámaras y promulgada por el Ejecutivo, pues nuestro dictamen sigue siendo vigente en todos y cada uno de sus partes. Nosotros estamos haciendo todo lo posible desde la Comisión de Gobernación porque la próxima semana puedan subirlo ya a pleno. Es un tema, pues para nosotros muy importante, es el tema que más tiempo hemos sostenido desde el inicio de la legislatura, y pues entendemos la urgencia, sobre todo en el contexto actual, de contar con una propuesta que contraste y que finalmente lo puedan definir en el Senado, a lo mejor como un poco en lenguaje jurídico como tercero en discordia, cuál de las 2 propuestas es mejor. Es decir, entiendo que el grueso de la iniciativa de fideicomisos va a pasar, pero todavía tenemos vivo este reducto. En Cámara de Diputados no tenemos mucha esperanza. La mayoría fue, pues, bueno, muy clara, aunque si hubiera estado completa, al menos en la parte del fideicomiso, si hubiera estado completa la oposición, tal vez no pasaba. Pero en Senado todavía tenemos algo de esperanza. Se está hablando con diversos senadores, senadoras y senadores que están involucrados en el tema, y estamos buscando que nuestra propuesta pase y se defina allá. Con honestidad, no tenemos mucha esperanza en que echen atrás lo ya aprobado de los fideicomisos, pero bueno, tenemos esa, digamos, esa posibilidad jurídica, y mientras la tengamos no la vamos a dejar de lado. Entonces, en resumen, lo que buscaríamos es que el dictamen se le diera declaratoria de publicidad de discusión la próxima semana. Ese es, en este momento, es la prioridad número 1 de la comisión. No hay otro tema más importante hasta ahora. Y el número 2, buscaríamos incidir en el Senado para recalcarles que al menos en el caso del fideicomiso del fondo es un error. Bueno, eso sería a grandes rasgos lo que tenemos como estrategia en Cámara. Muchísimas gracias, David. No sé si alguien quiere hacer algún comentario a este último. Sí, buenos días. No Adelante. levanté la mano, no sé si me escuché. Sí, adelante, Bueno, Esteban. sí, mire, sí, disculpe. Mire, a lo mejor no he estado en la otra sesión que estuvieron, pero fíjese que es muy importante. En este caso, me gustaría, no sé si pudiera, pues ahora sí, con 1000 disculpas, que abundara un poquito sobre el proyecto de trabajo que tienen para que uno más o menos, pues tenga la oportunidad a lo mejor de agregar, no sé cuáles sean ya en este caso los lineamientos planteados para este fideicomiso, ¿verdad? Para que uno, no sé, pues inclusive pueda también, pues no sé, anexar, acompañar algo que en este caso a lo mejor
sea importante, porque ya cuando se publique lo que está diciendo el compañero, a lo mejor pues ya a lo mejor, no sé, oye, ya se definió o ya está definido, pero al menos tener un poquito más de conocimiento sobre esa iniciativa que ya se llevó, si es pleno, para que uno más o menos pueda, pues, al menos tener conocimiento. Ese sería, pues, mi participación. Gracias. Muchas gracias, Esteban. ¿Algún otro comentario? ¿No? Muy bien, pues entonces si quieren pasamos a la siguiente discusión. Itza, ¿querías decir algo? No. Muy bien, pues no sé si Blanca o Alfonso quieren hacer algún comentario o pasamos a la siguiente parte. Blanca. No, igual, más bien preguntarles, consultarles a Itzia, a Lucía, Balbina, entonces, ¿cómo sugieren proceder? Yo creo que entonces pasamos igual podemos explorar también el punto 3 porque de algún modo van ligados, o respondemos o volvemos a plantear la pregunta que está en la tabla que tiene que ver con el punto 2 y ahora sí concretamos, pero en este momento no entendería como cuál es, o sea, no miraríamos como alguna idea clara que colocar, pero entonces si ustedes nos ayudan a decir entonces hacia dónde se inclina. A ver, voy a leer las preguntas, ¿no? Uh-huh. Hacia dónde se inclinan como las respuestas con base en todo lo que se está aportando. El propósito es identificar, voy a proyectarlo para no estarlo leyendo nada más. Ya. Identificar aquellos ordenamientos jurídicos que deban ser derogados o reformados para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión de comunicadoras radiales, comunitarios e indígenas. Las preguntas que se proponen es, ¿qué ordenamientos jurídicos deben ser derogados o reformados para garantizar el ejercicio de libertad de expresión de comunicadoras, comunicadores radiales, comunitarios e indígenas? ¿Y cuáles son los estándares internacionales mínimos que debe atender el Estado para garantizar investigaciones con la debida diligencia para una correcta protección a personas comunicadoras indígenas, radialistas, comunitarias e indígenas? Entonces, bueno, esto de algún modo ahorita no quedó resuelto, pero se abordaron como otros temas. Entonces, ver que nos enfocamos, o si Itzia y Lucía como coordinación y relatoría de este grupo pueden decir, a ver, ¿les parece bien que nos quedemos con esta perspectiva de abordaje para que entonces la señalemos? ¿Y por qué lo planteo así? Porque igual, perdón, Balbina, no la mencioné, porque de algún modo ustedes manejan este tema y ahí nosotros más allá de, claro, estamos escuchando, pero más allá de inclinarnos hacia alguna perspectiva, nos gustaría ver el grupo en sí a qué consenso llega, ¿no? Eso es lo que... Blanca, a lo mejor no sé si a lo mejor se me ocurre que podíamos hacerlo al revés, ¿no? Conocer primero justamente cuáles son estos estándares internacionales mínimos y de ahí ir como para atrás, ¿no? O sea, si esto es lo mínimo que debemos cumplir, ¿qué es lo que no se está cumpliendo en la legislación mexicana para poder tener como una pauta de qué es lo que se tiene que modificar? Adelante, Adrián, y después Lucía. Es que Adrián tenía la manita levantada, su manita virtual. Adelante, Adrián. Sí, ¿qué tal? Buenas. Hola. Déjenme a ver si mi cámara da un poquito. ¿Qué tal a todos y a todas? Sí, bueno, como una pequeña moción de procedimiento, igual agradecerles pues a las personas que pensaron esta forma, esta manera de proceder, solo para como tenerlo un poco más claro, porque yo un poco me estoy confundiendo. Esto que estamos haciendo parte del primer
la primera etapa, ¿no? Como del arranque, ¿no? Que implica esta recolección de información existente, elaboración del diagnóstico. Solo preguntar si, justo como decía Blanca o Xochitl, si este primer como arranque nos vamos a estar concentrando en solo lo jurídico, ¿no? En ese sentido. Y también, bueno, se los pregunto porque, bueno, yo me apunté en la segunda etapa del desarrollo para el diseño del plan de implementación. Ya he estado pensando junto con otros compañeros y compañeras como hacia dónde, pero también me gustaría como tener el panorama un poco más claro para ver si es que este primer grupo de arranque le va a dar un documento a este segundo grupo, y también, bueno, que yo ando muy solito en ese segundo grupo, entonces les invito a poderse anotar también pues, para tener más diversidad de pensamientos, de formas y de modos para pensar esta cuestión del desarrollo del plan de implementación y demás, ¿no? Eso serían mis preguntas. Quizás yo me perdí y en eso les pido una disculpa, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Adelante, Lucía. Muchas gracias, Xochitl. Me parece importante recordar lo que también decíamos en la primera sesión y que tiene que ver con el señalamiento que hacía Xochitl de procedimiento de cómo podríamos ir avanzando. Ya lo compartía Itzia, que sería muy importante revisar las 104 recomendaciones, y también Balbina lo comentaba, que fueron dadas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para el fortalecimiento del mecanismo, y creo que también valdría la pena que revisáramos las recomendaciones que se han hecho para México en el examen único periódico universal, que tiene también 17 recomendaciones en relación al mecanismo de protección, y que en esa misma lógica, digamos que coinciden en estos dos espacios en la importancia de fortalecer esta instancia. Entonces, creo que sería bueno si se crea un subgrupo, que lo habíamos compartido, lo habíamos comentado ya, que revise estas recomendaciones internacionales de tal manera que seguramente va a alimentar el diagnóstico, y es parte de lo que se ha de estar trabajando en el diagnóstico, que nos permita, como bien señalas, ver qué se ha recomendado y qué faltaría entonces, por un lado, para fortalecer en el ámbito legislativo aquellos ordenamientos que se requieran para poder garantizar que esta instancia que tenemos hoy en México pueda responder a las necesidades que están enfrentando las y los comunicadores indígenas y comunitarios, las radios, para que pudiéramos ir haciendo un proceso más integral de la propuesta. Y también en este subgrupo yo propondría que pudiera trabajar no solamente estas recomendaciones, sino por el expertise que tienen aquellas normatividades que consideran pertinentes, que tuvieran que ser cambiadas y modificadas, y que creo que también, que seguramente va a ser parte del diagnóstico. Creo que mucho el diagnóstico nos va a dar ese panorama de dónde estamos paradas y a partir de ahí qué se tendría que hacer. Entonces, creo que es importante que avancemos precisamente en este diagnóstico de tal manera que nos permita ir avanzando en esta otra parte, porque yo creo que, como lo decía Balbina, por supuesto, al momento de hacer el diagnóstico, pues va a tener que ver qué pasó con los fideicomisos, aunque parezca que no tiene nada que ver con esto, por supuesto que tiene que ver, porque estamos hablando precisamente del espacio de seguridad, y que en el caso de México tenemos una institución que está abocada a esa tarea específica. Entonces, creo que en este diagnóstico, como bien lo señalaba Balbina, es importante que se mire este contexto que se está viviendo para vislumbrar los siguientes pasos que habría que dar y poder ir engarzando el diagnóstico con las recomendaciones legislativas que tendríamos que tener.
No sé si esta ruta les parece pertinente o qué opinan. Cambio. Gracias, Lucía. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Adelante, Gaby. Gracias. Es importante, no sé si el trabajo de identificar, o sea, entiendo que es importante hacerlo, ¿no? Pero si está dentro del alcance y del espacio de tiempo que tenemos para construir esto, porque yo conozco el dictamen del alto comisionado, efectivamente es un documento como de 700 páginas, 400 y tantas. Entonces, nada más es esa reflexión, ¿no? Que es un trabajo pues bastante amplio y analizar si nos da tiempo de hacerlo en esta... Ah, sí, está bien. Gracias. Okay. De acuerdo, Gaby. Adelante, Itzia. Sí, yo creo que justo por los tiempos tal vez sí podría ser mucho más viable crear este subgrupo que justo lo que haga es, o sea, no hacer como todo el análisis del diagnóstico que hicieron, ¿no? En la BACNUD, sino nada más revisar de las 104 recomendaciones y de estas 17 recomendaciones del EPU también que dice Lucía, que podamos identificar aquellas que impactan o tienen una relación directa con las redes de seguridad para radios comunitarias e indígenas y entonces a partir de ahí poder integrarlo a este diagnóstico que se está proponiendo en la primera etapa, ¿no? Y entonces quizá, o sea, las recomendaciones que hicieron en la BACNUD son buenas y muchas ya son muy concretas, ¿no? Pero quizá haya algunas que pueda dar todavía un poquito más y que entonces en el diagnóstico no solamente veamos como los problemas a los que se enfrentan las radios comunitarias, sino quizá en algún apartado donde veamos qué se tendría que hacer para generar condiciones de seguridad, podamos bajar estas recomendaciones a acciones mucho más concretas, ¿no? Por ejemplo. Y ahí es donde también me sumo a todo este tema que comenta Lucía, ¿no? Hay muchas cosas, por ejemplo, de fortalecimiento del mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas, que aunque están trazadas como para estas dos poblaciones en general, también están ahí dentro de las radios comunitarias. Uno es el tema de los fideicomisos, y entonces, pues veamos cómo poder a través de este diagnóstico ir bajando estas recomendaciones. Y creo que el subgrupo de trabajo puede ayudar a que darle como un insumo mucho más desmenuzado a este grupo para insertarlo en el diagnóstico, ¿no? No sé. No sé si también así un poco lo estaba pensando Lucía, pero a mí me lo imagino un poco. Muchas gracias, Itzia. Entiendo entonces que esta segunda parte, ¿no? Estaría, este subgrupo estaría enfocado a desarrollar, ¿no? A desmenuzar esta segunda parte, ¿es correcto? Muy bien, adelante, Blanca. Sí, entonces para irlo concretando y aclarando, voy a compartir de nuevo la pantalla. Entonces ahora sí ya va quedando más, ya vamos bajando a papel algunas cosas. Entonces la respuesta a esta pregunta que teníamos de cuáles son los estándares internacionales mínimos que debe atender el Estado para garantizar investigaciones con la debida diligencia, etcétera. Tiene primero como propuesta elemental que se cree un pequeño equipo de trabajo que pueda revisar estas recomendaciones internacionales con la idea de nutrir el proceso del diagnóstico. Aquí abajo coloco las palabras que se utilizaron. El diagnóstico nos va a dar el panorama en el que nos encontramos y a partir de ello tener mayor claridad de lo que se tiene que hacer. Si se conforma este subgrupo que pueda revisar las recomendaciones internacionales, le podría dar un insumo más digerido a este diagnóstico. Y de modo que a partir del diagnóstico podamos bajar estas recomendaciones más concretas. Se cita revisar de manera pero pragmática, ¿no? Como lo acaba de aclarar Itzia. Las 104 recomendaciones que fueron dadas, ¿pueden repetir esa parte para que quede aquí o alguien completar aquí en el documento?
ya sea Itzia, Lucía o Galvina. Gracias. Y por el alto comisionado y las 17 recomendaciones que están en, completar ahí. Hasta ahí vamos, pero entonces surge algo, ¿no? Surge que el tema del diagnóstico es clave. Entonces ahí, bueno, mientras Itzia o quien esté escribiendo lo termina, me regreso nos iríamos al punto 1, que es el tema del diagnóstico, que fue lo que se diseñó la sesión anterior, y en ese punto 1, como lo decíamos al inicio de hoy, se acordaron 3 etapas para llevarlo a cabo: la etapa de arranque, de desarrollo y de sistematización, y aquí se apuntaron Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, Redes AC y AMARC para presentar una propuesta de esta primera etapa, luego Redes AC para presentar una propuesta de la segunda etapa, y vemos que no se apuntó nadie en la tercera etapa. Pero bueno, una vez que desarrollemos la primera y la segunda, nos podemos coordinar para desarrollar la tercera. Entonces, la cuestión sería que si esta cuestión del diagnóstico es tan relevante como lo están mencionando, también aprovechar la sesión de hoy para ver cómo van con esto, si este grupo se reunió, si tiene algo que comentarnos aquí a todos, o comentarle a su equipo de coordinación y relatoría, ¿están preparando algo? O tienen dudas respecto a esto que se habló como más ampliamente en la sesión pasada, ¿no? Y entre todos definieron por qué una primera etapa, llamarla de arranque, que implica elaborar lo que el diagnóstico va a preguntar o sobre lo que el diagnóstico va a indagar, ¿no es cierto? Entonces, preguntarles cómo van con eso, y si no, simplemente ponernos hoy de acuerdo, aprovechar la sesión para que hoy nos pongamos de acuerdo en torno a ello. Igualmente preguntarle, pues en este caso solamente a Adrián, que es la única persona apuntada en esta segunda etapa, si se avanzó en algo o hay alguna duda, ¿no? O igual tienen alguna propuesta, y eso, con que avancemos en desarrollar primera y segunda etapa, vamos bien, como decimos, y vemos entonces quiénes pueden después abordar la tercera etapa. Pero entonces ya están aquí las 104 recomendaciones que están dentro del diagnóstico al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos realizado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, y las 17 recomendaciones derivadas del examen periódico universal. Entonces, el otro punto hoy sería ver este pequeño equipo que pueda hacer esta revisión, como decía Itzia, en realidad lo más pragmática posible, ¿no? Sí, eso seguiría también. Quienes estarían como con la disposición y el contento también de aportar en este sentido, en esta revisión. Eso de mi parte para seguirnos organizando y preguntarles al equipo de coordinación si abordamos, si de lo que se estaba comentando, señalamos algo aquí como respuesta a esta pregunta, o la volvemos a abordar para hoy también terminar de desahogar el punto 2. Sí, todo eso coloco sobre la mesa, dejo ahí varias cosas colocadas, y bueno, adelante la ronda de participaciones para responder a todo esto. Itzia, tienes levantada la mano, ¿quieres participar? Sí, perdón, adelante. yo me voy a callar, solo tengo 2 propuestas. No, está bien, adelante. No, adelante, es que no sabía si querías participar de nuevo o si no habías bajado tu manita, pero adelante, por favor. Sí, nada más, es que en la pregunta de estándares, nada más proponerles ver si la podemos reformular un poquito, porque lo que ahorita dice la pregunta es estándares para garantizar investigaciones con debida diligencia para una correcta protección. Entonces, justo desde el punto de vista de cómo se ha trazado esta mesa que tiene que ver con condiciones de seguridad integral, dentro de las cuales obviamente está el tema de investigación, ¿no? Tanto prevención, protección, investigación, reparación del daño, ver si podía reformular un poco la pregunta para que sea cuáles son los estándares internacionales que debe atender el Estado mexicano para garantizar condiciones integrales de seguridad a comunicadores indígenas, ¿no? Y quitar todo el tema de investigación, porque ahorita como que dice investigar para proteger, y no sé, o sea, como que está muy centrada en el tema de investigación. Yo cuando leí primero esa pregunta, pues me imaginé que nos íbamos a enfocar también un poco más en
no sé, protocolos de investigación de la Fiscalía General de la República o algo así, pero visto que está más enfocada hacia el tema de recomendaciones sobre el mecanismo, la reformularía un poquito más como propuesta. Y la segunda propuesta, lo que decía Blanca, creo que quizá en esta sesión, si da tiempo, además de ver cómo va a operar este subgrupo de trabajo, creo que sí podríamos ir haciendo como por lo menos una lluvia de ideas que sirva también al diagnóstico sobre estos ordenamientos jurídicos que creemos que deben ser derogados o reformados, ¿no? Como una lluvia de ideas y que sirvan también un poco al diagnóstico. Y ya. Muchas gracias, Itzia. Y no hay límite de participación, ni de tiempo, ni de nada. Adelante, Gaby Velázquez. Gracias. No, decirles que si quieren que les envío esas recomendaciones de las recomendaciones al mecanismo, está en la página 307, a partir de la 307, no son muchas, es el capítulo 15.2.5, se los puedo mandar en un ratito por la tarde, ¿sí? Y creo que con eso tenemos esta parte ya resuelta. Ok, muchas gracias, Gaby. Pues sí, creo que sería de mucha ayuda. Lucía, adelante. Muchas gracias. Solamente creo que valdría la pena también, ya que estamos revisando como esta mirada global, revisar el informe que hace la relatora especial de violencia contra las mujeres, donde también tiene recomendaciones en materia de género para periodistas y comunicadoras, y viene en varios sentidos. Viene desde el propio sistema de Naciones Unidas como para los gobiernos. Entonces, me parece que también valdría la pena que incorporáramos dentro de los documentos a revisar. No es un documento de 400 cuartillas como el de la Oficina de la Alta Comisionada, es un documento mucho más concreto, pero también tiene recomendaciones muy puntuales en materia de seguridad y protección de periodistas, de mujeres periodistas y comunicadoras, y incluso viene todo de esta parte de mujeres en comunidades indígenas, y creo que es muy importante, ya que estamos hablando de este tema, que pudiéramos revisarlo, porque creo que eso es una de las tareas que habría que hacer. Y por el otro lado, creo que también valdría la pena que se revisara el protocolo homologado que tiene la Fiscalía para la investigación de delitos contra la libertad de expresión, porque creo que ahí sí puede haber importantes aportes en materia de esta pertinencia cultural que tendría que tener este protocolo homologado para la investigación en casos de delitos y atentados a la libertad de expresión. Entonces, creo que por ahí podemos ir efectivamente fortaleciendo una mirada mucho más integral de esta revisión y de este diagnóstico. Solamente. Gracias. Y puedo pasar también en un momento más el diagnóstico de la relatora de libertad, de la relatora de violencia contra las mujeres. Es un documento súper extraordinario, de verdad. Muchísimas gracias, Lucía. No sé, que si podrías repetir el nombre del documento, Lucía, por favor. Lo escribo en el chat si quieres, Blanca. Perfecto. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario. Adelante, Balbina. Bueno, yo tengo que salir un momento para otra reunión, pero lo que quería proponer es al grupo para la primera etapa, comentaba con Irina, quizás hacer una reunión la próxima semana y en esa reunión acordar como la metodología de ese diagnóstico, los tiempos que pudiese considerar más o menos los tiempos, y algunas herramientas que pudiésemos aplicar en ese diagnóstico, retomando los documentos que aquí nos han propuesto, que ojalá nos los puedan compartir. No sé si hay por ahí un drive donde tengamos todos los documentos, pero eso nos puede ayudar. Entonces, yo dejaría esa propuesta para la primera etapa, que nos pudiésemos encontrar un día de la próxima semana, podría ser miércoles o jueves, y como decía Xochitl, en la próxima reunión, en la siguiente sesión, poder presentar ya una propuesta más concreta sobre lo que sería el diagnóstico. Muchas gracias, Balbina. Adelante, Adrián, y después Blanca.
Sí, bueno, nada más para comentar justo a partir de la pregunta que hacía Blanca. Bueno, no hemos avanzado mucho dentro de la implementación del diagnóstico. Más bien esa era mi pregunta sobre el cómo proceder, ¿no? Quizás, bueno, pensaría que quizás sea interesante agregarme a la discusión de este primer grupo de arranque, ¿no? Para ir viendo cómo es que se construye el diagnóstico, cómo se está pensando, qué información se tiene, y a partir de eso quizás la siguiente reunión presentar un pequeño esbozo que no es concluyente ni para nada, simplemente para poder discutir y platicar y reflexionar a ver si es un buen modelo de implementación de este diagnóstico para este desarrollo de la segunda etapa. Muchas gracias, Adrián. Blanca, adelante. Sí, para que antes de que se fuera Balbina, con esto que estaba proponiendo y la propuesta también de días ya que hace para la reunión, entonces, si podríamos, bueno, mi propuesta sería que lo concretemos, lo aterricemos. Tenemos apuntados, tomando las palabras de Balbina, que propone revisar esta metodología, ¿no? E implementación para el diagnóstico. Eso tiene que ver pues justo con la primera etapa. Ahí está apuntado Reporteros Sin Fronteras, que igual es Balbina, artículo 19, redes y Amarque, entonces, y Gaby. Entonces ver si podemos acordar si podemos confirmar esta propuesta que hace Balbina de reunirse la próxima semana para este tema y a lo mejor acordar de una vez un horario, aprovechando que ya están todos aquí. Eso, ¿cómo ven? No sé si quieren, en las mañanas son las reuniones, en caso de, ustedes pueden tenerlo a la misma hora, pero nada más nosotros no podríamos participar. Estamos de 11 a 1 más o menos con esas reuniones, puede ser antes de esa hora o después de esa hora, y ahí, en caso de que no tengamos ninguna otra reunión de parte del equipo consultor, podemos sumarnos, pero les invitamos más bien a que ustedes pongan el horario que mejor les conviene. Adelante, Gaby. Sí, no, solamente estaba revisando. El jueves yo tengo más oportunidad de participar en las reuniones, si es posible. Entonces yo me voy a aplicar el jueves. Pues el jueves no sé si le parece bien al resto de las personas. ¿Quiénes son? Sí, por artículo 19 está bien. Ok, Itzia, ¿puedes? Balbina, ¿el jueves te queda bien? Sí, el jueves a las 10:30, 11 me parece bien. Si quieren nos vemos el jueves a esa hora. Perfecto. Muy bien. Qué rápido se ponen de acuerdo. Jesús, adelante. Una observación nada más. Muy buenos días a todas y todos. Ya que van a revisar documentos internacionales, creo que vale la pena las recomendaciones de los relatores de Naciones Unidas y Derechos Humanos y la Interamericana de Derechos Humanos también para la libertad de expresión. Es un documento que también trae algunas cosas importantes. Era todo. Muchas gracias. Incluso el de personas defensoras, Jesús. Incluso el del relator de personas defensoras. Porque sí, ahí hay un cruce. Sí, de acuerdo. Perfecto. Muy bien. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Sí, yo pediría Adelante. si esto que acaba de mencionar Jesús y el nombre completo del documento que acaba de mencionar ella, lo puedes colocar en la tabla del documento que está en línea, Lucía, para que quede ahí escrito con el nombre completo. Y este que con aquí adjunto, bueno, ahorita lo descargamos y lo ponemos también en la carpeta. Entonces ahí nada más como, solo para ver si todo el mundo está en ese entendido, esa carpeta está en el link de la carpeta de UNESCO. Todo el mundo puede acceder a ella. Esta es me voy a regresar aquí.
Sí, se puede regresar, sí. Esta es la carpeta de UNESCO. Este link lo voy a poner ahora en el chat. Esta carpeta de UNESCO tiene a su vez una carpeta para cada grupo. El grupo 7 de seguridad integral tiene aquí estos archivos hasta ahora. Entonces, los demás PDFs que ahorita estamos aportando y los demás informes que se consulten, sí sería buenísimo que si están en PDF, pues se incluyan aquí en la carpeta, ¿no? Eso para apoyo y para también nosotros mirar en qué va, en dónde está todo, ¿no? Bueno, eso es solo recordar y la petición de que nos podamos organizar igual, colocando aquí todos los archivos. Ok, ya lo subió Itzel el documento que acababa yo de pasar, muchísimas gracias. Y en un rato más agrego estos otros, los de libertad de expresión de los relatores y el relator de personas defensoras de derechos humanos. Ok, gracias. Muy bien. Adelante, Gaby. Gracias. Estoy justo trabajando en el documento de las recomendaciones del mecanismo que hizo ONU-DH el año pasado. Incluye recomendaciones del relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU. Incluye también recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Entonces, a lo están concentradas, a reserva de que revisemos los demás, no pasa nada, ¿no? Pero creo que aquí hay varias ya, de varias instancias. Perfecto, muchas gracias, Gaby. Pues no sé, falta la integración de este equipo, ¿no? Todavía nos falta esa partecita. La Entonces, integración del equipo que estaría revisor. llevando a cabo esta revisión, ¿no? Ya se fue Balbina, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, exacto, preguntarles de nuevo, poner otra vez esa pregunta ahí, quiénes podrían estar aportando en esto. Gaby, adelante. Ah, que tú estás dentro de ese equipo, ¿dices? Ah, ok. Ok, Gaby, muy bien. Gracias. Además de Gaby, no sé si alguien más quiere sumarse a la revisión de estos documentos para hacer esta propuesta de este segundo grupo. Yo me puedo superar con Gabriela. Perfecto, muchas gracias, Lucía. Y no sé si alguien más. Este grupo es distinto al que va a ser el diagnóstico, ¿no? Sí, es otro grupo que se va a enfocar Yo nada lo que más creo a la revisión de estos documentos para esta segunda sección sobre legislación, ¿no? Para tener como la base mínima internacional y hacer una propuesta de cambios normativos. y que este sería parte del diagnóstico. Exacto, sería parte del diagnóstico. Es como un capítulo del diagnóstico. Es correcto. Pues Adelante, sí, Jesús. También. Gracias, ¿También Itzia? Itzia. Ok, Itzia, adelante. Jesús. Sí. A ver, no, nada más rapidito con esto que dice Lucía, me parece fundamental. Yo creo que la de la revisión de los documentos va a salir para normatividad y para el diagnóstico. Saldrían automáticamente recomendados, o sea, puntualizaciones, cuestiones muy puntuales que servirían en los dos sentidos. Perfecto. Sí, de acuerdo. Creo que Blanca estaba pidiendo la palabra, ¿verdad, Blanca? Sí, pero creo que ya no. Okay. Voy a tomar nota de esto último que dijo Jesús, pero entonces cuando alzó la mano Jesús no era porque se estaba apuntando al equipo revisor. No. Entonces, No era por eso. Ay, yo pensé que sí. No. Yo también. Y como regresando a estas 3 etapas que teníamos, perdón, ya tomé la palabra, creo que... Adelante, Lucía. Creo que a partir de estos 2 momentos, es decir, desde el diagnóstico, la revisión que vamos a hacer de la normatividad, donde por supuesto van a salir recomendaciones muy concretas, creo que de las 2 partes, tanto del diagnóstico como de esta revisión, creo que a partir de ello podríamos establecer
el punto 3 que había la preocupación, que no solamente es la difusión, sino, y la parte 2 que es como el aterrizaje del diagnóstico, ¿no? Entonces, si no tiene una materia de sobre qué va a avanzar. Entonces, me parece que a partir de este diagnóstico y esta revisión entraríamos al diseño del plan de implementación y la implementación del diagnóstico. ¿No les parece? Pero ahorita, Lucía, perdón, no sé si lo entendí bien. ¿Hoy en la sesión de ahorita o solo más bien como señalando No, los pasos? solo como señalando los pasos, sobre todo porque decía el compañero Adrián que se sentía muy solito en esta segunda etapa, y creo que a partir de esto primero que vamos a concluir, ya se podrá integrar de otra manera esta segunda etapa del diagnóstico, ¿no? Exacto, más bien es como que estamos armando como equipos de trabajo chiquitos, pero que en realidad son los mismos, van a en realidad ser los mismos, pero se van a más bien primero enfocar en hacer una cosa, luego ese mismo equipo en realidad, que es el mismo grupo de trabajo prácticamente, se enfoca en hacer la otra y así sucesivamente, ¿no? Entonces así Adrián hace rato se apuntó acá otra vez, ¿no? Justamente para sumarse a la etapa 1 con todo lo que estaba, porque claro, no puedes ir a hacer una etapa 2 si no has entendido y si no participas de cómo se hizo la etapa 1, ¿no? ¿No es cierto? Ok, sí, muy bien, entonces aquí en realidad estarían otra vez todos, ¿no es cierto? Es lo que dice Lucía, si estoy entendiendo bien, ¿no? Ok. Lucía, Reporteros Sin Fronteras, artículo 19. No sé si se me está olvidando alguien. A Marc. Gaby. Y Gaby. Ajá. Ok. Entonces, ya están todos. Entonces, eso. Bueno, lo que ya recordé, lo que quería decir hace ratito, es que esto que señalaba Lucía, que lo había puesto en el chat, lo tomé de allá para ponerlo aquí. Toda la revisión del marco legal y de estas recomendaciones sería o conformaría un capítulo del diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, nada más aquí como para esto que mencionó después, Lucía lo reiteró, solo que mencionar que no quedó, digamos, desatendido, está acá considerado, ¿no? Eso, y que lo consideren también en la reunión que tendrán entonces el próximo jueves, que si es a esa hora no podríamos estar, pero considérenlo para esta etapa, ¿no? Que es la metodología inicial, el plan de elaboración del diagnóstico. Ok. Perfecto. Muy bien, pues no sé si alguien más quiere. Sandra nos está diciendo que va a apoyar a Gaby en la revisión del documento que nos dice Lucía, entonces para incluirla también ahí en el equipo revisor. Pues no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, pregunta, comentario adicional. Adelante, Itzia. Sí, iba a decir que tal vez, dado que sí son como dos grupos, ¿no? El que está coordinando todo el diagnóstico y el de revisión de las recomendaciones, igual y si para este de recomendaciones podemos ir como fijando una fecha de reunión o preguntarles cómo quieren trabajarlo, igual aprovechando que estamos todas aquí, sí, para ver cómo vamos coordinando esa parte. No sé si quieren hacer una propuesta de fecha, a lo mejor para reunirse, ¿no? Este equipo revisor. Lorenzo David dice que también quiere participar en la revisión, lo cual es muy, muy bueno porque él nos va a ayudar también con las partes legislativas. Entonces, muchas gracias. Adelante. Si pudiera ser en la tarde. Si es en la tarde, me yo queda igual mejor, me sumo también por ahí. porque en las mañanas sí las tengo con
problemas de disponibilidad. Ok. Entonces, bueno, la propuesta es en la tarde y pues no sé qué día les parece mejor. Si hay alguna propuesta ¿Nuestra de día. próxima reunión cuándo es? En 15 días. En 2 semanas, entonces podría ser la siguiente semana, a lo mejor no tan próximo para que haya tiempo de revisar los documentos, como de pre-revisarlos y llevar un primer saque todos los que nos podamos encontrar ahí. Y y si es en la tarde, pues igual si no es viernes yo me puedo sumar con ustedes. Si no es viernes o martes. Porque el jueves ya está ocupado en la mañana, ¿no? El jueves Sí. 15. Sí, no, el jueves yo en la mañana modero otra mesa. Entonces yo creo que no puedo. Pero, no, pero pensando en la tarde, o sea, tú dices no puedo el viernes. Sí, pero bueno, digo, los importantes son ustedes, no yo nomás para estar ahí de acompañamiento, porque el tema me interesa mucho, pero no sé si les parece bien, no sé, Lucía, si quieres hacer una propuesta de fecha por la tarde. Es que es lo que estoy viendo. A mí me quedaría muy bien el jueves en la tarde después de las 4. Jueves en la tarde después de las 4, no sé si Gaby, Itzia, Sandra y Lorenzo les parece bien. Jueves 15, ¿no? Sí. Jueves 15. Jueves 15 a las 4. Ok, dice Sí, Sandra que sí, David que sí. No sé, Gaby, ¿te queda? Sí, muchas gracias. Perfecto. Jueves 15 a las 4 entonces. ¿Itzia dijiste que sí o no? Sí. Ah, perfecto. Y Lucía fue la que propuso. Blanca, adelante. Sí, una pregunta. Sí, escuché bien hace rato, Balbina, que propuso jueves 15 también, 10:30 o 10 horas, no estoy segura. Creo que dijo 10:30 u 11, ¿eh? Ok. Pero a lo mejor nada más hay que cerrar esa hora. No sé, las personas que estaban o si quedaron, porque según yo dijo 10:30 o 11, pero 10:30 seguro. Entonces, tal vez esa hora. Entonces, tal vez pedirles a quien, Balbina ya se retiró, pero a quienes quedan aquí, Adrián, Irina, Itzel, artículo 19, que, bueno, confirmar esta hora con Balbina, ¿no? Para este grupo que va a trabajar este tema. Y bueno, será el mismo día la reunión y a lo mejor algunos duplicarán en la de la tarde, ¿no es cierto? Pero bueno, también normalmente luego las organizaciones asignan a personas distintas en cada uno, ¿no? Entonces, solo aclarar que la reunión de la mañana estará versando sobre el tema del diagnóstico, la metodología y esto que sería como poder arrancarlo. Y el de la tarde tendría que ver con el equipo, sería reunión del equipo revisor para organizar la revisión de esto que hoy se estuvo enlistando en la tablita, ¿no? Las recomendaciones internacionales y los informes. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Blanca. Adelante, Esteban. Esteban o Mari, no sé. Sí, disculpe. Bueno, ¿sí me escuchan? Adelante. Sí, Tengo Esteban. un interés muy deficiente. Mire, yo nada más, si hay, no sé, alguna de los, ¿cómo se llama? Mesas de trabajo, quieran que participe, con mucho gusto lo hago, o sea, para que también no me quede así nomás como a la expectativa, ¿no? Porque de veras que sí, estoy viendo que pues se suman. Lamentablemente, pues no tengo, ¿cómo se llama? El material que están manejando o el avance que hayan tenido, pero si me informan, pues, o ayudar en algo. Esa es mi participación. Sí. Si le parece, don Esteban, lo que podemos hacer es pedirle a Sandra que le mande los documentos por correo para que Perfecto. los tenga y no sé si quiera usted sumarse a este equipo de diagnóstico o al equipo que va a hacer la revisión de los documentos. Pues más Adelante. bien al subgrupo, no sé, o quiénes son los que van a, ¿cómo se llama? A ver esto, porque sí necesito más o menos empaparme un poquito para poder también, pues, dar mi punto de vista, opinión, o algunas experiencias que ahorita tenemos, Claro. pues, con esta problemática, y pues con mucho gusto. Y en Claro la que tarde, sí. pues sí, te decirles que no puedo, porque ahorita es un problema, imagínense, para el acceso al internet, y en la tarde se siente, ¿verdad? Pero estoy en la mejor disposición. Perfecto, entonces lo anotaríamos en el primer equipo, que es el del diagnóstico, para que sea la sesión en la mañana.
Y Gaby creo que quiere decir algo y Blanca también. Adelante, Gaby. Una propuesta. Gracias. Le asignamos al señor uno de los documentos para que él haga esta revisión y así vamos distribuyendo el trabajo de revisión. O sea, yo ya tomé el del mecanismo, bueno, el de ONUDH, Sandra tomará el que mencionó Lucía. Hay otro por ahí, ese lo podemos, si quieren y si están de acuerdo, asignar a don Esteban. Y yo comparto la tabla que estoy haciendo con lo que estoy sacando para que vea más o menos el ejemplo. Uh-huh. Okay. Adelante, Blanca. Un segundo. Lo que menciona Esteban es bien importante, es el único medio. Bueno, en las otras sesiones he estado de Yadira, pero hoy no nos acompaña, tal vez hoy no pudo llegar. Veo que también está don Genaro Bautista, pero bueno, que de parte directamente de los medios indígenas y comunitarios o de los comunicadores indígenas y comunitarios que acompañan este grupo de trabajo, será muy importante contar con su participación en el diseño del diagnóstico. Entonces, solo quería decirle eso a Esteban. Igual no se preocupe igual por el tema de los documentos, o sea, lo que usted acaba de mencionar en cuanto a la situación que viven en este tema y algunas podría ver de su parte respecto a qué es lo que toca indagar, ¿no? Que el diagnóstico trata de eso, qué es lo que toca indagar en este contexto de violencia que muchas veces viven los medios indígenas y comunitarios. Será muy bueno que usted esté en esa reunión orientando sobre qué es lo que toca indagar, ¿no? Para este tema del diagnóstico. Y eso será el próximo jueves, entonces, a las 10:30 de la mañana, lo cual es una ventaja que haya quedado en la mañana, y cualquier cosa igual puede decirnos, lo que no se vaya entendiendo, lo que no le vaya quedando claro, por favor, siempre póngalo en la mesa y pregúntelo, y lo ponemos en el lenguaje que se tenga que colocar para que quede claro para las personas que acompañan desde comunidad. Me parece muy bien, de veras que sí, yo le agradezco, pues porque sí nos interesa bastante. A veces pues soy un poquito impertinente, como la otra vez lo comentaba uno de los compañeros, pero sí estamos viviendo una problemática pues muy fuerte, y precisamente a lo mejor quiero compartir algunas situaciones que veo que la labor de comunidad es bien importante, la labor de comunidad para realizar, inclusive resolver algunas situaciones, porque ya varias de estar pidiéndole al gobierno la intervención, pues a veces por ciertos protocolos, por ciertas situaciones, nomás se hace de oídos. ¿Y qué es lo que hace ya uno? Pues recurrir con la misma comunidad, ¿sabes qué? Pues vamos realizando esto. Son algunas cosas que a lo mejor quiero compartir. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a usted y muchas gracias siempre por compartir su experiencia y pues todo lo que han ustedes vivido a través de todo este tiempo nos va a ayudar mucho para la elaboración del diagnóstico y de los documentos finales de este proyecto. De verdad le agradecemos mucho su participación y su tiempo. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Gaby está compartiendo un documento ahí en el chat. Don Esteban, si lo pueden descargar para que tengan ahí ya una parte de los documentos que se van a trabajar. Lucía, adelante. ¿O no? ¿No? Ah, perdón, habías levantado la mano, es que luego los veo ahí como que levantan la mano. Yo creo que me hice así, no, pero no. Ok, perfecto, muy bien. Pues no sé si alguien más tenga algún comentario o si ya tenemos suficientes acuerdos. Creo que ya tenemos suficientes acuerdos para ponernos a trabajar todos en esta mesa. Muy bien, pues voy a detener ahora la grabación en Facebook y la grabación de esta sesión, no sin antes agradecerle a todas las personas que nos han acompañado a través de las redes sociales en el desarrollo de esta mesa de trabajo y recordarles que el lunes próximo empieza la cuarta ronda de estos 7 grupos de trabajo. Empiezan el martes de la próxima semana, así que nos estaremos viendo
a través de estos mismos canales de comunicación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy.